Hola, buenas tardes. Me llamo Paco Márquez de Prado, soy profesor del Instituto Europeo de Posgrado y nada, este tiempo que vamos a estar juntos lo vamos a dedicar a analizar qué está pasando y qué es lo que ha sucedido durante estos días en los mercados, durante estos últimos años en los mercados. Partimos de una situación bastante complicada, quiero decir, durante estos años el problema es que muchas veces cuando analizamos los temas económicos nos estamos centrando en los distintos árboles. Estamos en un bosque muy complejo con muchos árboles en los que tenemos que buscar el camino y claro, te vas centrando árbol a árbol y muchas veces pierdes la perspectiva. Lo que me gustaría hacer hoy, en este rato que vamos a estar juntos, es coger y subirnos a lo alto de una atalaya. Y desde ahí tratar de ver el monte desde arriba, coger perspectiva y ver el monte desde arriba y ver qué caminos y qué es lo que está pasando. El Instituto Europeo de Posgrado, en esta sesión, nos está dando la oportunidad de tratar de analizar un pequeño repaso teórico de cómo funcionan los análisis económicos, macroeconómicos, una aplicación práctica y el estar todos juntos para poder ver qué preguntas hay, qué cuestiones son interesantes. Así que os animo, para aprovechar este rato que vamos a estar juntos, a preguntar todo aquello en lo que tengáis dudas. ¿Vale? Vamos a tratar que este rato sea lo más útil para todos posible. Así que nada, empezamos y las dudas que tengáis, preguntad. Bien, ¿cómo hemos estructurado? ¿Cómo tenemos pensado que creemos que es el mejor método para analizar qué está sucediendo actualmente y la importancia que tienen las políticas monetarias? Porque hay una parte de la doctrina muy importante que está diciendo que las políticas monetarias son las salvadoras y otra parte muy importante que dice que de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Es decir, que de aquellas políticas monetarias los problemas de hoy en día. Vamos a tratar de verlo desde un punto de vista muy práctico. Pero antes hay que dar un pequeño repaso a la teoría, pues muchas veces nos metemos en cosas muy complicadas sin tener dominado la parte más básica. Por eso vamos a hablar de qué estamos hablando, analizar qué es la economía y macroeconomía muy rápidamente, entender que es un análisis de coyuntura. Un análisis de coyuntura es algo fundamental, ¿vale? No podemos hablar de economía sin saber lo que es un análisis de coyuntura. La crisis que hemos tenido actualmente tiene su origen en la deuda, ha sido una crisis de crédito, como la definen en todos los periódicos, que parece que son los que mandan, ¿vale? Vamos a ver qué es eso de una crisis de crédito. Y parece que el salvador ha sido la política monetaria. Vamos a ver hasta qué punto la política monetaria es salvador o es causante, ¿vale? Y después las conclusiones y abriremos un rato de debate para todas aquellas cuestiones que os preocupen. Bien, lo primero es ver qué es la ciencia económica. Para analizar qué es la ciencia económica, en vez de cerrar los ojos, coger el libro de economía de cuando estábamos en la carrera y pasar el prólogo, pasar las primeras páginas y empezar a estudiarlo, el ejercicio que tenemos que hacer es abrir el libro de economía y fijarnos en lo primero. Lo primero es entender de qué estamos hablando. La economía es la ciencia que estudia el reparto de los bienes escasos para satisfacer las necesidades materiales de los individuos. Esto es muy importante. La economía está al servicio de los individuos y lo que quiere es aquellas cosas que son escasas, el agua, la comida, los distintos bienes, que se repartan de la mejor manera posible. Y para eso hay distintas teorías, distintos modos de verlo, ¿vale? Y distintos modos de tratar de justificar ese progreso, que lo que va a permitir es incrementar la cantidad de bienes que haya para poderlo repartir, ¿vale? Tiene dos campos fundamentales la economía. La macroeconomía, bueno, la economía tiene distintos campos, macroeconomía y microeconomía, que son los más conocidos, y nos vamos a centrar en la macroeconomía. La macroeconomía se caracteriza por unidades macro, ¿vale? La macroeconomía es todas las familias de un país, y le llamamos consumo. Todas las empresas de un país, y le llamamos inversión. El Estado o todos los extranjeros le llamamos sector exterior. ¿Vale? Hay que pensar, y el truco para mí, para tratar de entender los problemas macroeconómicos, es pensar que cuando estamos hablando de una familia o estamos hablando del consumo, hablamos de mi familia. Porque aquí, en Chile, en Francia, en Estados Unidos, en la India, en Japón, a todos nos preocupan cosas muy parecidas. Nos preocupa el poder consumir hoy y el poder consumir mañana. Nos preocupa el poder consumir primero bienes de primera necesidad, dar de comer a nuestra familia y ya con lo que vayamos consiguiendo el ir cambiando de coche, el tener una vivienda, las distintas cuestiones que preocupan a las familias son bastante homogéneas a lo largo del mundo, aunque muchas veces nos creamos
lo contrario. Puede ser que nuestras comidas difieran un poco, pero a todos nos gusta comer y comer bien, ¿vale? Puede ser que a todos nos gusta poder ir en coche, o todos nos gusta. En términos generales, las familias son muy parecidas. Por lo tanto, en la macroeconomía, cuando hablemos de consumo, tenemos que ver de qué depende el consumo en mi familia. Cuando hablamos de empresas, ¿de qué depende la empresa que yo conozco? Pues de la financiación que tenga, de las ventas, todas funcionan de manera muy similar. Dentro de la macroeconomía tenemos dos campos fundamentales. Por lo tanto, hemos visto macroeconomía, hemos visto economía, de la economía nos vamos a la macroeconomía y de la macroeconomía nos vamos a dos ramas fundamentales. Por un lado, la economía de la oferta, digamos economía de la oferta, y otra economía de la demanda. Son dos campos fundamentales necesarios entender ambos para poder realizar un buen análisis económico. La economía de la oferta y la economía de la demanda. La economía de la oferta está centrada en el largo plazo, en el crecimiento, mientras que la economía de la demanda está centrada en el corto plazo, en la coyuntura o el ciclo. ¿Vale? Vamos a verlo de una manera práctica, que es mucho más sencillo de analizar estas cosas. Mirad, en este gráfico lo que tenemos es en el eje vertical, en el eje que va para arriba, el Producto Interior Bruto. Es decir, cuanto más arriba estemos, más bienes habrá y más bienes, más productos habrá para poder repartir entre la sociedad. Luego, cómo se repartan, hay otras ramas de la economía que tratan de analizar si el reparto es óptimo o no es óptimo. Pero ahora vamos a ver la manera de producir más. Cuanto más arriba, mejor, porque más estamos produciendo, ¿vale? Después tenemos otro eje. El eje horizontal, que lo que tenemos aquí, el tiempo, ¿vale? Y es cuánto se va produciendo en cada momento del tiempo. En este momento del tiempo concreto se produce esta cantidad de Producto Interior Bruto concreto, ¿vale? La línea verde nos va a indicar cuánto se produce en cada momento y la línea azul es cuál es el crecimiento, la tendencia al crecimiento potencial, vamos a llamarle. El crecimiento potencial, vamos a imaginar que es lo que debería producir un país si todos los factores productivos están produciendo, es decir, lo que debería producir un país si trabajamos las horas que deberíamos trabajar, todos los trabajadores y las máquinas están trabajando el tiempo que deberían estar trabajando, ¿vale? Eso se llama crecimiento potencial, lo que en potencia puede crecer. ¿Qué es lo que sucede? Que hay momentos donde hay desempleo y las máquinas también están desempleadas, de modo que se produce menos de lo que se podría producir. Es una zona valle. Otros momentos en que se trabaja más horas de las que serían, las máquinas haciendo, digamos que se está creciendo más de lo que se debería crecer. Y aquí yo lanzo la pregunta. La pregunta es, ¿qué creéis que es mejor, estar en una zona cima o en una zona valle? ¿En qué momento de la línea verde os situaríais vosotros? ¿Creéis que es el óptimo? Bien, ¿cuál es el momento, el intermedio, el momento óptimo? Fijaros, el momento óptimo, cuando nosotros crecemos aquí, es verdad que estamos produciendo más, y es lo que en primer momento te lleva a decir, oye, es mejor estar produciendo más que produciendo menos. ¿Cuál es el problema que te lleva a producir más de lo que potencialmente deberías estar produciendo? Que se generan desequilibrios. Digamos que esta diferencia aquí es un desequilibrio. Cuando crecemos más de lo que potencialmente podríamos crecer, se genera un desequilibrio que luego nos va a llevar a crecer menos, ¿vale? Por eso habíamos visto que hay dos tipos de políticas económicas, las de oferta y las de demanda. Las políticas de demanda lo que van encaminadas es a que crezcamos lo que deberíamos crecer, es decir, que cuando estemos en una zona cima, ¿vale?, se enfríe la economía para crecer lo que deberíamos crecer. Cuando nos encontremos en una zona valle, se caliente la economía para crecer lo que deberíamos crecer. En palabras normales, cuando estamos en una zona cima, lo que se hace es la política monetaria y la política fiscal, que son las dos políticas de demanda fundamentales, la política monetaria y la política fiscal, van a enfriar la economía. Cuando estamos en una zona cima, lo que hacemos es subir los impuestos. Cuando te suben los impuestos tienes menos renta disponible. Al tener menos renta disponible consumes menos, inviertes menos, se enfría la economía y se viene aquí. O te suben los tipos de interés. Al subirte los tipos de interés lo que hace la economía es consumir e invertir menos porque es más caro financiarse y entonces se enfría, ¿vale? La otra opción, cuando nos encontramos en una zona valle, tenemos que estimular el ciclo, tenemos que estimular la demanda. ¿Y cómo lo hacemos? Bajamos los impuestos. Al bajar los impuestos, la gente tiene más dinero para consumir e invertir y se viene para acá, o bajamos los
tipos de interés, de modo que puedes hipotecarte, pedir una casa, financiar un crédito, y la gente tiende a consumir e invertir más, y sube hasta aquí. De modo que las políticas de demanda lo que tratan de hacer es, digamos, esa tira verde, estirarla para que coincida el crecimiento real con el crecimiento potencial, que crezcamos lo que deberíamos hacer. Esas políticas son las políticas monetarias y las políticas fiscales. La política fiscal se encarga de los impuestos y el gasto público, y la política monetaria de los tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, debemos crecer lo que debemos crecer, ¿vale? Y para eso tenemos las políticas de demanda, que tratan de controlar el ciclo. Cuando crecen más de lo que deberíamos, enfriemos el ciclo para crecer hasta aquí. Cuando crecen menos, calentamos el ciclo. Claro, dice, pero a mí lo que me interesa es que esta línea azul esté lo más arriba posible, porque en el mismo momento de tiempo, en vez de producir esto, igual puedo producir aquí. Eso sería lo perfecto. Bien, pues para eso tenemos las políticas de oferta, que lo que van a hacer es desplazar esta línea hacia arriba, de modo que en cada momento del tiempo seamos capaces de producir más, ¿vale? Esto es importantísimo. Las políticas de demanda van a controlar el ciclo, a crecer lo que deberíamos crecer. ¿Cómo hacer que lo que deberíamos crecer sea más alto? Con políticas de oferta que nos llevan a ser más productivos, a crecer más de lo que deberíamos. ¿Vale? Efectivamente, la política monetaria no es lo mismo que la política fiscal, ¿vale? Después, las dos son políticas de demanda. La política monetaria hace referencia a la política de tipos de interés, y la política fiscal hace referencia a la política tanto de impuestos como de gasto público. Ahora bien, ¿cuál es lo perfecto? Pues aquí ya depende de las teorías económicas. Hay teorías económicas que dicen que lo perfecto es que no haya políticas de demanda. Hay otras que dicen que es bueno que haya políticas de demanda y que son mejores las monetarias que las fiscales. Otros que dicen que no, que al revés. Y otros que dicen que no debe haber ninguna política de demanda. Lo que debe haber son políticas de oferta, pues la oferta crea su propia demanda, ¿vale? Eso ya son teorías económicas distintas. Bien, cuando nosotros tratamos de analizar una economía, lo que hay que hacer es un análisis de coyuntura. Un análisis de coyuntura es como los mejores economistas analizan, o como los economistas deberían analizar una economía. Para analizar una economía, tú analizas las políticas de demanda, es decir, el ciclo y sus componentes. Tú dices, el Producto Interior Bruto, ¿de qué se compone? El Producto Interior Bruto se compone de consumo, de inversión, de gasto público y de exportaciones netas, ¿vale? Bien, pues, ¿de qué depende cada una de esas cosas si las vas analizando? Bien, para analizar un país tenemos que ver la demanda, y la demanda son consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas. Consumo. ¿De qué depende que mi familia consuma o no consuma? Mi familia, igual que todas las familias, van a consumir si hay gente trabajando. Por lo tanto, el desempleo perjudica al consumo y perjudica al ciclo económico. Van a depender también de cuánto esté ganando la gente que esté trabajando. Cuanto más estén ganando, más podrán consumir e invertir. También dependerá de los tipos de interés. Pues si los tipos de interés están altos, no pediremos créditos o no pediremos hipotecas para cambiar de demanda, para cambiar de vivienda, ¿vale? También depende de la inflación. Si la inflación está subiendo mucho, los precios suben mucho, aunque me suban el salario, igual no puedo comprar las mismas cosas o igual no puedo comprar menos, ¿vale? Es muy importante cuando analicemos y hagamos ese ejercicio de análisis decir, bien, vamos a analizar de qué depende el Producto Interior Bruto. Primero, de qué depende el consumo. Consumo depende de los tipos de interés, la renta disponible, el empleo, la inflación, las cosas que afectan a una familia. Bien. ¿Y de qué depende la inversión? Pues de lo que depende el funcionamiento de una empresa. Una empresa dependerá de las ventas, dependerá de los tipos de interés, pues si le cuesta más financiarse, igual no cambiar las máquinas, ¿vale? Dependerá también de la inflación, de los costes de las materias primas. Si baja el petróleo, igual es bueno para una empresa, para estimular el ciclo, ¿vale? Dependen de muchas cosas. El gasto público, que es el siguiente componente, ¿qué depende que gaste el Estado? Bien, depende, generalmente se considera un factor exógeno, ¿vale? Porque tiene cierta capacidad, porque depende de muchas variables, una cierta capacidad para determinar de qué depende. El gasto público, pues los estabilizadores automáticos, los ingresos dependerán de los impuestos que pongan, pero los impuestos van a depender de la actividad. Por lo tanto, a mayor actividad,
más recaudarán los impuestos, ¿vale? Por lo tanto, son relaciones que son complicadas, pero que hay que ir analizando con los distintos datos que nos van proveyendo los indicadores económicos. Después tenemos las exportaciones netas. Las exportaciones netas es de qué depende que en nuestro país consuman e inviertan los extranjeros, los que vienen de fuera. Pues dependerán del tipo de cambio. Cuando el dólar está barato, pues la gente se va a Estados Unidos a comprarse el iPad o comprar zapatos, ¿vale? Cuando el euro está barato, pues la gente viene a las playas españolas o a visitar París, ¿vale? Del diferencial de inflación, los precios suban más o menos. Por lo tanto, son muchos los factores de los que depende el ciclo, y cuando nosotros lo analizamos tenemos que ir viéndolos poco a poco, ¿vale? Ir viendo cada uno de ellos de qué depende. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Pero antes vamos a ver no solo las políticas de demanda, sino también las políticas de oferta, ¿vale? Las políticas de oferta son las que determinan el crecimiento. El crecimiento, cuando veamos el crecimiento, ese crecimiento potencial, las que van a hacer que el crecimiento potencial estén por encima. Los factores productivos, digamos, que son trabajadores y empresas fundamentalmente. Y para eso, ¿qué tendremos que analizar cuando analizamos la oferta de una economía? El mercado laboral, los salarios que recibe la gente, la productividad que tiene la gente, los precios, los costes de las materias primas, los costes salariales, la demanda que va a haber para fijar esos precios. La competitividad, pues la libre competencia incrementa cantidad y calidad de servicios, pero tiene que ser una competencia justa, ¿vale? No es fácil el equilibrio. O la flexibilidad, es decir, la capacidad para recolocarse factores. Si un sector deja de ser productivo, como la gente que trabaja en ese sector lo deja y se va rápidamente al otro sector. Cuanto más flexible sea una economía, menores serán los shocks o más rápidos serán los ajustes cuando existe un shock, ¿vale? Este es el ejercicio que vamos a hacer ahora en la práctica. Importante, entonces, vamos a resumir. El ciclo económico, una economía depende de factores de oferta y de factores de demanda. Los factores de demanda son los que modifican el ciclo, hacen que cuando nosotros crezcamos más de lo que deberíamos o menos de lo que deberíamos. Y tenemos como herramientas fundamentales de política de demanda los tipos de interés y el gasto público o los impuestos, ¿vale? Y después lo que tenemos son los factores de oferta, que son los que te van a hacer crecer más en el tiempo, también conocido como reformas estructurales, ¿vale? El problema que tienen estos factores, que cuando tú reformas el mercado laboral, lleva un tiempo hasta que tiene efectos, o cuando reformas la ley de competencia, lleva un tiempo hasta que tiene efectos, ¿vale? Por eso suelen tardar un cierto tiempo. Bien, mirad, este ejercicio donde es la flechita verde es el documento, el Fondo Monetario Internacional, digamos que es el garante de la estabilidad mundial, ¿vale? Tiene posiblemente los mejores economistas del mundo, hace periódicamente una revisión de las distintas economías de los distintos países de los que son miembros, ¿vale? Se llama el artículo 4, es el que les obliga a someterse a esas análisis de esta entidad. Hacen un resumen muy potente de cada una de las economías. Si alguien quiere conocer bien una economía, le animo que entre en la página del Fondo Monetario Internacional, ponga el nombre de la economía en concreto y se lea el informe del artículo 4, ¿vale? Además lo ponen en distintos idiomas y es muy cómodo de analizar. Tiene un impacto tremendo cada vez que sale. Aquí tenemos el que sacaron en 2010, ¿vale? Sobre España. Como veis, aquí está la portada, preparado por el Fondo Monetario, ¿no? En 2010. Para España. Según sale esto, que salió el 29 de junio, ¿vale? El 31, salieron todas las noticias y todos los análisis. El Fondo Monetario Internacional avisa a España de que tiene graves desafíos y reformas. Esto que sale en expansión.com salió en todos los periódicos. ¿Qué es lo que pasó? Los mercados, la verdad es que pues sufrieron porque vieron que España necesitaba unas determinadas reformas. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, como hacen los mejores economistas del mundo, vamos a analizar qué es lo que sucedía con los datos en aquel momento, en aquel país. Y tenemos los datos. Los datos los tenemos aquí. Hemos hecho un pequeño resumen. He cogido el Potential Output Growth, es decir, el crecimiento potencial, lo que debería crecer la economía, ¿vale? Y lo tenemos en esta línea azul, ¿vale? Y después he cogido el crecimiento real, lo que debería crecer la economía, que es la línea marrón, que la tenemos aquí. ¿Os acordáis que lo hemos visto antes? Fijaros. Digamos que esta línea verde es el crecimiento real de la economía, ¿vale? Y el crecimiento potencial es la línea azul, lo que se crece y lo que se debería crecer.
¿Vale? Pues veamos cómo ha sido eso durante estos periodos en España, analizando este ejemplo. Miren, si nosotros nos vamos a 2005, nosotros vemos que realmente la economía creció un 3,6% cuando su crecimiento potencial era de un 2,8%. Es decir, si utilizando todos los factores se debería crecer por aquí y ellos crecían por encima, durante este periodo hubo un exceso de utilización de la capacidad productiva. Es decir, estamos creciendo más de lo que deberíamos. Algo bueno, muy bueno si no fuese porque esto nos va a generar un desequilibrio luego tremendo. ¿Qué es lo que sucedió? Estalló la crisis de crédito y entonces se comenzó a crecer mucho menos de lo que se debería crecer. Como veis, el bofetón durante este periodo fue tremendo. Había una infrautilización de factores. No solo que se crezca menos de lo que deberíamos crecer, sino que la crisis ha sido tan potente, como podéis ver en estos años, en el 2009 se decreció un 3,6 cuando se podía crecer un 1,3, pero lo más en serio es que el crecimiento potencial debía ser de un 2,8, 2,7, 2,4 y pasa a ser de un 1,3 o de un 0%, ¿vale? Esto se produce fundamentalmente porque se destruye capacidad productiva, es decir, hay trabajadores que desgraciadamente durante esta crisis pasan tanto tiempo en paro y tanto tiempo fuera del mercado que luego les cuesta mucho reengancharse y se pierde capacidad productiva. O ya no es que no invertamos en las máquinas, es que si no renovamos las que se rompen, por lo tanto la capacidad productiva también se reduce. La crisis ha sido tan potente y ha sido tal drama que de crecer por encima de lo que deberíamos hemos pasado a crecer menos de lo que deberíamos. Y lo peor, destruyéndose una importante capacidad productiva, ¿vale? Con muchos dramas que hemos visto que se han ido produciendo. ¿Vale? Hemos visto, por lo tanto, y lo tenemos aquí, que es la economía, lo hemos visto muy rápidamente, y cómo se realiza un análisis de coyuntura con el ejemplo español durante este tiempo. Ahora la clave sería ver este Producto Interior Bruto, o lo que realmente se crece, de qué depende o qué factores son de los que depende. Pero antes de meterme en la política monetaria y ver cuál ha sido el problema en concreto, vamos a analizar cuál es el problema de la deuda que ha habido durante estos años. ¿Vale? El problema de la deuda viene por la balanza de pagos. La balanza de pagos, digamos que es el documento contable que mantiene las relaciones con el exterior. Los países que más problemas han tenido han sido aquellos que tenían un grave déficit por cuenta corriente. Toma ya, ¿qué es un déficit por cuenta corriente? Un déficit por cuenta corriente quiere decir que el país vende fuera menos de lo que compra, ¿vale? Por lo tanto, ese dinero lo deja apuntado para debérselo a la persona. Cuando llega el problema de deuda, existe el problema de crisis. Vamos a analizarlo de una manera muy sencilla. En España, en el año 1, Alemania compraba a España por valor de 5 unidades. Perdón, España compra a Alemania por valor de 5 unidades. España compra salchichas y lo que hagan los alemanes por valor de 5 unidades, mientras que España a los alemanes solo les vende por valor de 3 unidades. Banderillas para los toros o lo que les vendamos a los alemanes solo se lo vendemos por 3 unidades. Y dice, oye, si aquí vienen 5 y allí van 3, hay un problema, hay una diferencia de 2 unidades. Pues Alemania tiene un superávit por cuenta corriente de 2 unidades porque vende 2 unidades más de las que compra, y España tiene un déficit por cuenta corriente de 2 unidades. ¿Vale? De 2 unidades quiere decir que compra 2 unidades más de las que vende fuera. ¿Y qué pasa con esas 2 unidades? Que se apuntan en un documento. A España le dice a Alemania, oye, te he comprado menos, pero apúntamelo que ya te lo pagaré. ¿Vale? Y entonces Alemania dice, vale, apúntamelo. Y va un documento contable, una posición inversora internacional neta, ¿no? El año siguiente, ¿qué sucede? Alemania vuelve a vender a España por valor de 5, mientras que España solo vende a Alemania por valor de 2. ¿Qué pasa este año? Que el déficit, en vez de ser de 3 unidades, es de 2 unidades, pasa a ser de 3 unidades. Es decir, que en estos 2 años España ha acumulado una deuda con Alemania por valor de 5 unidades. Esto ha pasado durante mucho tiempo, ¿vale? España consumía más de lo que podía, ¿vale? Y ha ido acumulando deudas. Estas deudas, cuando estalla la crisis de crédito, generan un problema muy importante, ¿vale? Y es la crisis que genera, y es el problema que genera crisis. ¿Qué países se han visto afectados? Pues los países con déficit por cuenta corriente, los países que compraban menos de lo que podían, los países que vivían por encima de sus posibilidades, decían, oye, ya te lo pagaré.
¿vale? Como podría ser España, Italia, Grecia, Portugal, ¿vale? Ahora hay algunos países que están sufriendo ese tema, que están sufriendo un déficit por cuenta corriente. Chile, por ejemplo, ha tenido una bajada muy potente de los precios de las materias primas. ¿Qué ha pasado? Que como ellos antes vendían muchas materias primas fuera, ahora esas materias o el valor de esas materias primas es inferior. Por lo tanto, también su balanza de pagos pasa a resistirse. Rusia es otro ejemplo. Rusia ha sido un ejemplo tremendo. Rusia vendía muchísimo petróleo fuera y con ese efecto de petróleo financiaba sus importaciones. Es decir, Rusia compraba 5 al mundo y lo que hacía era venderle al mundo 5 de petróleo y así iba financiando y no acumulaba deudas. ¿Qué ha pasado? Cuando se ha pegado el bofetón, el precio del petróleo, en Rusia el valor de sus ventas ha sido muy inferior. Por lo tanto, ha tenido un problema muy gordo por déficit de cuenta corriente que ha llevado a una depreciación muy potente de su divisa. ¿Vale? Continuemos. Origen de la deuda, lo tenemos claro. El origen de la deuda de los países viene por la cuenta corriente. La cuenta corriente acumulan deudas, ¿vale? Esas deudas luego hay veces que el Estado trata de salvar a la gente y para salvar a la gente pasan al Estado. Pero se ve muy bien en los déficits por cuenta corriente. Cuando analizamos países que tienen déficit por cuenta corriente vemos que se están endeudando respecto al exterior. ¿Por qué? Porque ellos le venden solo 3 unidades mientras compran 5 unidades. Esas 2 unidades quedan a deber, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos visto de dónde se origina la deuda. Esa deuda que tiene el país pueden tenerlo los agentes privados o traspasárselo al Estado, o sea, el Estado el que se endeude, ¿vale? Pero una deuda se origina, una deuda en un país de la crisis que hemos tenido de esta manera. Sí, mira, lo del artículo cuarto, estoy viendo en las preguntas que me estáis haciendo en el chat, ¿vale? Lo del artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional se creó en Bretton Woods y era el que tenía que garantizar la estabilidad mundial. Para garantizar la estabilidad mundial lo que hacen es crear una serie de artículos de control que obliguen a controlar a la gente que está dentro del Fondo Monetario Internacional. Y uno de ellos es el artículo cuarto que les obliga a hacer un informe económico muy completo, que van al país, analizan las cuentas, se entrevistan con las autoridades y es la verdad muy bueno. Si te metes en la página del Fondo Monetario Internacional y pones artículo cuarto y el país, o te pones en el país directamente, te aparecerán los informes del artículo cuarto que, como hemos visto aquí, tienen la forma esta de aquí, ¿vale? Y están sobre casi todos los países del Fondo Monetario Internacional, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Hemos visto el problema que había en España, que durante todos estos años han ido acumulando deuda, ¿vale? Y eso le ha pasado a muchos países. Le ha pasado a Rusia, hemos visto que Chile, Brasil también tiene un problema ahora muy gordo, ha tenido un problema ahora muy gordo, ¿vale? En déficit, en Colombia se quiere estimular la demanda para controlar todo el tema también exterior. Es muy importante en todas las economías. Ya hemos visto el origen de la deuda. Ahora vamos a ver la política monetaria, porque hablamos de la política monetaria como si fuese el salvador de la crisis, pero la política monetaria, el papel que tiene fundamentalmente es controlar el crecimiento en la crisis, en la crisis o en la no crisis, que se crezca lo que se debería, ¿vale? Así que vamos a analizar qué es la política monetaria. Bien, el mercado monetario, como cualquier otro mercado, funciona en base a una oferta y demanda. Toma ya. ¿Qué quiere decir esto? En todos los mercados lo que tenemos es el precio y las cantidades. Hay gente que demanda y gente que oferta. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer el mercado de melones. Cuando los melones están aquí, son muy caros, el precio de los melones es muy alto, la gente va a demandar muy poquitos melones. Según vamos bajando el precio de los melones, la gente va a demandar más melones. Por lo tanto, esta demanda tiene una pendiente negativa. Vamos a analizar otro caso. Vamos a analizar el caso de la oferta, ¿vale? Cuando hay una oferta monetaria, quiere decir que cuando las cosas son muy baratas, los precios son muy bajos, ¿vale? Lo que
van a hacer las empresas es vender poco, según van subiendo los precios, pues se animarán a vender más. ¿Cuál es el equilibrio? Donde se cruzan ambos dos, se ponen de acuerdo en que a este precio determinado se cruce esta cantidad determinada. Y entonces tenemos una cantidad de melones en el mercado que se cruzan a un precio. Así funciona el mercado de melones, el mercado de divisas, el mercado monetario, el mercado de absolutamente todo. El cruce entre la demanda y la oferta establece un precio de equilibrio con un mercado de equilibrio. La normal es que las curvas tengan ciertas pendientes, pero no siempre es así, ¿vale? No siempre es así, vamos a ir analizándolo. Porque el mercado monetario es un mercado muy especial. En el mercado monetario, efectivamente, la demanda tiene pendiente negativa, pero la oferta tiene pendiente vertical. Es totalmente vertical. ¿Por qué es esto? Porque es un monopolio. Hay un solo agente que es el que produce el dinero, ¿vale? Es decir, la cantidad de dinero, el Banco Central la determina, o la autoridad monetaria por sí mismo. Y si quiere imprimir más dinero, lo que hace es imprimir más dinero y se trae estas rectas, se la trae a este nivel. Que quiere imprimir menos dinero, que haya menos cantidad, se la trae a este nivel. ¿Qué es lo que hacen? Como ellos tienen la capacidad de mover esta curva hacia un lado o hacia otro, lo que hacen es este tipo de interés de equilibrio, bajarlo incrementando la cantidad de dinero, o lo que hacen este tipo de interés, si bajan la cantidad de dinero, se la traen para acá y aumentan los tipos de interés, ¿vale? Por lo tanto, el mercado monetario se va a determinar en función de lo que haga el Banco Central con esta curva, porque la demanda de dinero es bastante estable, ojo, salvo situaciones especiales, ¿vale? Y es la oferta la que lo determina. El mercado, ¿cómo actúa la autoridad monetaria? Oye, quiero inyectar liquidez. Si inyecto liquidez, la oferta de dinero me la traigo para acá. Y acá lo que he conseguido es que los tipos de interés sean menores, ¿vale? Pues para inyectar esa liquidez lo que hace es comprar bonos. Ellos acuden al mercado, compran bonos. El Banco Central se queda con los bonos y lo que hace es soltar al mercado dinero. El Banco Central tiene los bonos y suelta al mercado de dinero, o al revés. Lo que hace es coge el dinero del banco esto cuando vende bonos. Un banco central, si vende bonos, lo que va a hacer es dar bonos al mercado y ellos quedarse con el dinero del mercado, de modo que la cantidad de dinero que hay en el mercado se reduce significativamente, ¿vale? Así funciona la política monetaria. El Banco Central, manejando esta curva, es capaz de subir y bajar los tipos de interés. Ahora vamos a darle una vuelta de tuerca, y esto es clave para entender qué es lo que ha pasado durante estos años. El Banco Central controla la cantidad de dinero o base monetaria, la cantidad de dinero, ¿vale?, que de los tipos entre ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese dinero luego pasa a los bancos y existe el multiplicador monetario, donde los bancos crean dinero, ¿vale? Y si multiplicamos la base monetaria por ese multiplicador monetario, tenemos la oferta de dinero, o el dinero que hay en total en la economía. Toma ya. La base monetaria, el dinero que crea el Banco Central, pasa a los bancos, y los bancos, con su relación de créditos depósitos, lo que hacen es incrementarlo, y tenemos la oferta monetaria. Este multiplicador monetario, hay muchas teorías que dicen que no debería funcionar, ¿vale? Porque dicen que si esto no funcionase, cualquier medida de la base monetaria se trasladaría inmediatamente a la oferta monetaria, ¿vale? Si esto se modifica, puede ser que tú actúes sobre la base monetaria, el multiplicador actúe en sentido contrario y la oferta monetaria no funciona, ¿vale? Vamos a ver en relación a la crisis, vamos a verlo desde un punto de vista práctico. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en la crisis? En la crisis ha habido una crisis de crédito. Los bancos no se fiaban unos de otros. Por lo tanto, lo que ha pasado es... vamos a analizar primero... Me saltó una diapositiva, disculpadme, le hago muy rápido. Lo que vamos a analizar primero es una crisis común. En una crisis común, ¿vale?, lo que hay que hacer es incrementar la cantidad de dinero que hay en el mercado para que bajen los tipos de interés. Si bajamos los tipos de interés, las familias consumen más barato y las empresas invierten más barato, ¿vale? Crisis común, vamos a bajar los tipos de interés para estimular el consumo y la inversión, bajando los tipos. Para bajar los tipos, lo que hay que hacer es poner más dinero en funcionamiento. Entonces, la autoridad monetaria incrementa la base monetaria, como el multiplicador monetario es estable, lo que sucede es que se incrementa la oferta monetaria. Al incrementarse la oferta monetaria, bajan los tipos de intereses a los agentes, y esto reduce los tipos de interés en la economía. ¿Vale? Normalmente, cuando hay una crisis, el Banco Central baja los tipos, a mí me cuesta menos financiarme, y entonces lo que hago es comprarme una casa, o comprarme un coche, y entonces empieza a funcionar, ¿vale? Cuando hay una crisis de crédito, como la que ha pasado, donde los países fundamentalmente perjudicados eran aquellos que acumulaban deuda, el problema es distinto. El problema es que, aunque tú incrementes la base monetaria,
como el multiplicador monetario cae, el multiplicador monetario, acordaros que es la relación entre créditos y depósitos. Es decir, cuando un banco central, el Banco Santander, el banco que sea, deja dinero a otro banco, lo que está haciendo es incrementar el multiplicador monetario. ¿Qué ha pasado durante la crisis? Que los bancos no se fiaban unos de otros, ¿vale? Y no se dejaban dinero. Por lo tanto, aunque la base monetaria se incrementase, el multiplicador monetario caía. Ellos incrementaban la base monetaria y caía el multiplicador monetario en 2 unidades. Por lo tanto, la oferta monetaria caía y lejos de bajar los tipos de interés y estimular el ciclo, lo que hacían es subir los tipos de interés al haber menos dinero en el mercado, porque los bancos no se dejan dinero unos a otros, porque no se fían unos de otros, no saben qué es lo que está sucediendo, tenemos ese efecto contrario, ¿vale? ¿Qué solución se ha aplicado? Políticas monetarias no convencionales. La política monetaria convencional es nosotros incrementamos la base monetaria, como esto es estable, se incrementa la oferta monetaria y los tipos de interés bajan y se estimula el ciclo. Aquí, como no es una crisis común, es una crisis de crédito donde el multiplicador monetario se hunde, al final hay que aplicar distintas medidas. Vamos a ver en qué consisten esas medidas. Esas medidas dependen fundamentalmente, la solución 1 es incrementar muchísimo la base monetaria. Es decir, si el multiplicador monetario cae 2 flechitas, pues yo voy a empujar la base monetaria 3 flechitas para arriba, de modo que el neto es que la oferta monetaria se incrementa y al incrementarse la oferta monetaria bajan los tipos de interés y reactivamos el ciclo, ¿vale? Esa es una solución. Otra solución, cuando ya no puedes incrementar más de la base monetaria, es incrementar la base monetaria todo lo que puedas, incrementar el multiplicador monetario cae, por lo tanto el efecto sería neto, pero lo que va a hacer el Banco Central es actuar directamente sobre aquí, sobre la oferta monetaria, es decir, dejarnos dinero a los particulares o dejar dinero directamente a las empresas o comprar bonos en el mercado secundario, ¿vale? Y entonces lo que van a hacer es directamente a incrementar la oferta monetaria para reactivar los tipos. Hay 2 tipos de soluciones fundamentales. Primero, incrementar mucho la base para que aunque esto caiga, esto funcione, o incrementar todo lo posible la base, como esto ha caído lo mismo, actuar directamente sobre el mercado. Bien, estas políticas monetarias las han llevado a cabo países como Japón, Estados Unidos, Inglaterra y Europa. Los 2 primeros, Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué es lo que ha pasado después? Que Draghi ha tenido la oportunidad en Europa de ver cómo lo habían hecho y ha aplicado políticas monetarias que lo que están haciendo es un incremento tremendo de la base monetaria, ¿vale? Además han hecho una cosa, han realizado stress test. Los stress test, que también los han realizado en otros países, consiste en coger los bancos y decir, oye, vamos a hacer una auditoría, ¿vale? Ese es el AQR, perdón. El AQR, hacemos una auditoría de qué tiene el banco. Y una vez que sepamos qué es lo que tiene el banco, vamos a ver cuánto puede aguantar el banco. Y publicamos los resultados, de modo que todo el mundo sepa qué bancos son buenos de los malos. La gente se atreve a dejar dinero a los bancos buenos y empieza a funcionar de nuevo el ciclo. Y el multiplicador monetario, en lugar de caer, se recupere, ¿vale? Esto se ha llevado a cabo en los distintos países. Quizá la más espectacular por su política monetaria haya sido Japón, donde el experimento de política monetaria está siendo bestial, ¿vale? Bien. Oye, Paco, pero esto que nos explica en teoría tiene aplicación práctica, pues tiene una aplicación fundamental, porque a las familias les llega el dinero o no les llega. En España, por ejemplo, hace 3 años era imposible que te diesen un crédito. Y ahora a mí me han llegado, quiero cambiar de casa, y me han llegado 3 ofertas distintas de hipotecas, es decir, empieza a haber una guerra de hipoteca. El crédito empieza a llegar y para que funcione una economía tiene que llegar el crédito. ¿Y esto cómo lo recogen los mercados financieros? Fijaros, este es el MSCI, el índice mundial de renta variable, ¿vale? Fijaros, en los momentos en que se anuncian las medidas de política monetaria, el QE se anuncia aquí y se realiza aquí. Fijaros el subidón que se pega a la bolsa hasta que acaba. Vuelve a caer y entonces se anuncia otro QE. Un QE es una política monetaria no convencional, de las que hemos visto antes en Jackson Hole. El rally que se pega, ¿vale? Y quizá el más espectacular para mí fue este de aquí, el Draghi Whatever It Takes Comment, ¿vale? Lo que estaba Draghi, estábamos en la oficina a la hora de comer y pues con los problemas monetarios que sucede en la economía y estaba hablando de Draghi. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y qué va a suceder con Europa? ¿Europa se va a mantener? Y dijo, mire,
haré lo que sea necesario, whatever it takes, haré lo que sea necesario y créame, será suficiente. Según dijo esas palabras, sin haber hecho nada, sin haber anunciado medidas, los mercados pegaron un subidón tremendo, porque veían que se iba a inyectar dinero, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estamos viendo en los mercados? En los mercados estamos viendo que si nos vamos a un ciclo completo, si nos vamos a nuestro gráfico, que nos encontrábamos en una fase valle tremenda. Y en esa fase valle, la política monetaria ha sido bestial y ha tenido un impacto tremendo y ha conseguido subir muchísimo, ¿vale? Estimular el ciclo. Y el impacto que está viendo es tremendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta qué efectos puede tener esa política monetaria. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, ¿vale? Estábamos aquí situados, como podéis ver, y lo que ha habido es un subidón tremendo. Cosas importantes que se han hecho los stress tests, se han hecho las políticas monetarias, se habla de una unión fiscal para estimular el ciclo y que exista corresponsabilidad, que no se creen esos países que generan deudas. Un papel clave está jugando el Fondo Monetario en todo esto, no solo por su papel de supervisor, sino por la financiación que da a las distintas economías, ¿vale? Pero existen muchos riesgos que hay que analizar. ¿Por qué? El origen de la deuda, hemos visto a modo de conclusión, que tuvo un exceso, su origen en un exceso de demanda interna. Nosotros pedíamos más de lo que vendíamos fuera, por lo tanto acumulábamos deuda. A esto te estimula que los tipos reales sean negativos, es decir, que tus costes de financiación, si les quitas la inflación, sean negativos, por lo tanto te lleve a un apalancamiento excesivo, a pedir deudas, ¿vale? ¿Qué medidas se están tomando? Primero, estimular la demanda y después responsabilidad. El que la hace la paga sin comprometer al sistema, el too big to fail o los distintos países, ¿vale? Pero estas medidas que hemos estado viendo, como hemos visto, son medidas que estimulan el ciclo, te hacen llegar a crecer lo que deberías crecer. Pero el problema es que durante la crisis se han generado tantísimos problemas y tantísimas desgracias que se han llevado a destruir muchísimos puestos de trabajo, a no invertir, ¿vale? Y son necesarias reformas estructurales que nos permitan crecer más, es decir, que haya más máquinas, que seamos más productivos, ¿vale? Hay países que ya están saliendo, Estados Unidos, por ejemplo, ya se plantea subir tipos, no se sabe si en septiembre o en noviembre o cuándo van a ser, Inglaterra exactamente igual, en Europa se han aplicado los QEs y parece que los crecimientos empiezan a ser potentes, después tenemos distintos países, como pueden ser Brasil, que está sufriendo y los tipos de interés se están tratando de subir, países como Colombia, ¿vale? Donde las materias primas se han hecho daño, pero no tanto como puede haber sido en Chile, por ejemplo. En Chile las materias primas han hecho mucho daño, ¿vale? Y la economía ha sufrido. Lo que conseguían financiar su crecimiento antes exportando materias primas ante la caída de la demanda y los precios de las materias primas se están sufriendo, pero al ser una economía muy flexible, ¿vale? Lo lleva mejor que otras economías, ¿vale? Al ser una economía muy dinámica, Chile es una economía que funciona bastante bien, ¿vale? Está consiguiendo crecer, ¿vale? Y va a conseguir crecer y en el momento en que se recuperen las materias primas, se equilibren en cuentas corrientes y volver a crecer y funcionar. Por lo tanto, yo creo que la conclusión que hay que sacar de este rato que hemos estado juntos es: la política monetaria no ha sido el salvador, ¿vale? Pero es verdad que ha empujado el ciclo y que era necesario, dada la crisis de deuda, unas medidas extraordinarias. Ahora, bien, son necesarias reformas estructurales, ¿vale? Para que ese crecimiento sea sostenible, coja atracción. Y ojo con las medidas de política monetaria, las medidas de política de demanda, porque pueden crear problemas futuros, ¿vale? Que toda la inyección de dinero que se ha creado puede llevar a que el día de mañana tengamos nuevas burbujas, ¿vale? Por lo tanto, es tan importante lo que se ha hecho como cómo se retira y cómo esas reformas estructurales se van a hacer. De ahí la importancia y el cuidado que están teniendo, por ejemplo, la Fed norteamericana a la hora de retirar estímulos. Un forward guidance, el ir diciendo qué se va a hacer, por qué se va a hacer, para que no se genere volatilidad y sea sostenible el crecimiento. Hay escuelas muy importantes que dicen que esto que se ha hecho aquí es una auténtica salvajada, ¿vale? Y están totalmente en contra de estas medidas de política y creen que el multiplicador monetario no debería existir, debería ser 1, ¿vale? Y el Banco Central debería dejar claro la cantidad que va a crecer. Y el jugar con los tipos de interés, aunque sea para estimular el ciclo, es pan para hoy y hambre para mañana. Ellos dicen que el estar jugando con esta parte de la curva
¿vale? Puede generar estos desequilibrios y no son buenos, ¿vale? Por lo tanto, hay muchas teorías económicas, hay muchas visiones, pero lo que está claro es que la política monetaria ha sido el protagonista durante estos años. Está estimulando el ciclo, pero puede tener graves riesgos. Por lo tanto, es importantísimo el tacto y el cuidado con el que se generan, ¿vale? Los modelos económicos no son capaces de recoger toda la realidad. No nos vamos a engañar, la realidad es mucho más complejo y el papel de las expectativas es mucho más complejo. Por lo tanto, no existe un modelo que sea perfecto para la economía, y menos para las distintas economías. Y lo que se ha hecho hasta ahora no se había hecho anteriormente. Por eso nos encontramos en un momento clave para los mercados y un momento donde la economía está en un punto interesantísimo. Os animo a, después de este rato que hemos estado haciendo, de este rato que hemos estado juntos, que leáis los periódicos y que veáis qué es lo que pasa con los indicadores. Y salgáis de ese bosque y de ese que muchas veces nos meten las noticias y os subáis a la atalaya. Y tratéis de, con cierta perspectiva, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede con las distintas economías y cómo los distintos agentes tienen que ir actuando, y que actuaciones de hoy pueden generar problemas mañana, y el no hacer determinadas cosas hoy también. Por lo tanto, esa difícil guía económica es con la que están lidiando hoy en día tanto gobiernos como autoridades monetarias, ¿vale?, a nivel mundial, o autoridades monetarias de cada una de las áreas geográficas. Me he extendido 5 minutos más de lo que debería con la exposición teórica, disculpadme. Si os parece, vamos viendo las distintas preguntas y vais colgando las distintas preguntas, y os animo a un debate, ¿vale?, para aprovechar este rato y dar las gracias al IEP, al Instituto Europeo de Posgrado, por habernos dado la oportunidad para analizar estos juntos. Venga, voy dando respuesta a las preguntas, que las tengo aquí. Bueno. Una pregunta: ¿cómo se controla una economía de un país para que no se compre más de lo que se puede consumir? Pues es que eso es muy complicado, totalmente de acuerdo. Cuando se está comprando más, se suben los impuestos, por ejemplo, ¿vale? Pero el problema de subir los impuestos es que tú ves el problema hoy, tienes que aprobar la ley de subir los impuestos, te pueden generar burbujas, ¿vale? Por lo tanto, eso genera esos desequilibrios. Es muy, muy complicado, y hay distintas teorías económicas. Hay algunos que dicen que hay que hacerlo con políticas de impuestos, otros dicen que hay que hacerlo con el gasto público, otros dicen que hay que hacerlo con políticas monetarias, y otros dicen que no hay que hacerlo, sino que debe ser la propia economía la que se regule, ¿vale? A ver, otra pregunta al final. Fiden Antonio: esta deuda con cuenta corriente será afectada por la paridad de la moneda y no podrá ajustar el tipo de cambio. Bueno, aquí existe una trampa muy importante. Dices, bien, si yo estoy, por ejemplo, los países que estamos en el euro, nosotros, los países que estamos en el euro nos perjudica porque no podemos ajustar la divisa que nos permitiría recuperar la competitividad. Eso es verdad. Pero no debemos olvidar que en esos países donde no se puede ajustar la divisa, ¿vale?, cuando tú ajustas una divisa, lo que estás haciendo es a la gente más pobre, porque estás depreciando tu divisa. El depreciar tu divisa tiene un efecto muy importante, y es que tus productos son más competitivos, son más baratos en el exterior. Pero por otro lado, los productos que tú compras son mucho más caros. Por lo tanto, lo que haces al depreciar tu divisa es empobrecer a tu economía. Hay gente que dice que es mejor depreciar tu divisa para recuperar la competitividad porque te engañas pensando que tú sigues ganando 100 y que tienes el mismo poder de compra. Es mentira, ¿vale? O gente que dice que es mejor no depreciar la divisa y que la divisa sea estable, y lo que se tiene que depreciar son los salarios, ¿vale? Y en vez de ganar 100, pasar a ganar 80. ¿Cuál de las dos es mejor? Bien, parece que mantener la paridad del tipo de cambio da mayor afluencia a los... fluyen mejor los factores productivos, siempre que eso sea real, ¿vale? Y lo otro te genera un efecto placebo. No sé cuál de las dos es mejor. Ahí hay distintas teorías y de economistas muy, muy potentes que discuten si es mejor depreciar una divisa o discuten si es mejor depreciar los salarios. En España, para poder devolver la deuda y recuperar la competitividad, no hemos podido depreciar la divisa y se han depreciado los salarios. Así que en cualquiera de los dos casos vas a ser más pobre porque durante un tiempo has vivido por encima de tus posibilidades. ¿Cuál de las dos es mejor? Abierto a distintas teorías. En cualquier caso, cualquiera de las dos teorías hay que entender los pros y los contras, ¿vale?
Bien, Marco Moro, me gustaría cuando pueda nos comente algo sobre el origen de la crisis griega. ¿Cree usted que se logrará salir de esta crisis? Pues mira, de todas las crisis se acaba saliendo. Lo malo es el coste que suponen esas crisis, ¿vale? Aunque se nos amenaza continuamente, y todo el tiempo que llevo yo trabajando en los mercados, he visto que se nos amenaza continuamente con que es el fin del mundo, acordaros con Lehman, creo que el fin del mundo todavía no ha llegado. ¿Vale? O si ha llegado no me he dado cuenta, pero me daría cuenta si llega el fin del mundo. Todas las crisis se solucionan. Lo importante es saber cuál es el coste de esa solución, ¿vale? El origen de la crisis griega, pues, es parecido al resto de periféricos, países que se han endeudado, tienen un problema con la deuda y a la hora de devolver la deuda, ¿vale? Hay que hacer sacrificios. ¿Es posible seguir devolviendo la deuda o no? ¿Son los sacrificios excesivos? ¿Se puede reorganizar la deuda? Bueno, pues ahí hay que ver y ahí están las negociaciones entre un gobierno y distintos agentes internacionales. Pues no olvidemos que esos agentes internacionales a los griegos les han prestado dinero. Y dicen, oye, mi dinero de vuelta. Y los griegos dicen, oye, es que si te doy tu dinero igual no puedo seguir sobreviviendo. ¿Vale? Por lo tanto, es ese difícil equilibrio, ¿vale? Y ese difícil equilibrio a posteriori. Seamos una segunda oportunidad para que la gente vuelva adelante, siga adelante, igual la gente se endeuda más para futuras ocasiones sabiendo que va a haber segundas oportunidades. Es muy complicado el problema y los agentes cada uno mira para su lado. Yo estoy seguro de que se va a solucionar. El tema es que los políticos logren que se solucione con el menor coste posible, tanto para los griegos como para el resto de agentes. Todo esto sin meterme en temas políticos, ¿eh? No quiero hablar de política y espero que nadie haya interpretado ningún tema político, ¿vale? Me gustaría cuando nos hable de comentar el tema del griego. ¿Oferta siempre va a ser directamente proporcional a la demanda? La oferta no es así. Hay teorías económicas que dicen que la oferta crea su propia demanda, pero debido a las rigideces que existen en la economía, eso no acaba de ser del todo cierto, ¿vale? Dicen que si no existiesen esas rigideces, sí sería así. Bueno, el problema es que esas rigideces existen. Hay que eliminar esas rigideces porque ese problema es bastante complicado, como eliminar esas rigideces, porque eso nos llevaría a un libre mercado absoluto. Y no olvidemos una cosa, no todos tenemos las mismas oportunidades. Desgraciadamente, no todos partimos en las mismas situaciones. Hay gente que necesita ayuda, ¿vale? Y eso genera pues genera que haya impuestos, genera que haya esto, y hay que saber establecer esos difíciles equilibrios, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Cuáles son los factores que ayudan al efecto del multiplicador baje? ¿Vale? El efecto, esto no lo entiendo muy bien. ¿Cuáles son los factores que ayudan al efecto multiplicador? Bueno, no acabo de entenderlo, pero el multiplicador monetario lo que te recoge es la relación de créditos y depósitos. Te dicen, bien, si un banco tiene dinero por depósitos por 10 y hace préstamos por 110, está creando 10 unidades, ¿vale? Mira, yo te presto 110 y yo tengo 10, estoy creando dinero. Si me da miedo prestar dinero, en vez de 110, prestaré 105, entonces ahí el efecto del multiplicador está siendo menor, ¿vale? El ejemplo clásico de esto es la película de Mary Poppins, ¿os acordáis? Cuando el niño va a ingresar su chelín, no lo quiere ingresar y empieza la discusión sobre el chelín, la gente dice que no le quieren devolver el dinero a un niño y entonces que el banco no tiene para devolver el chelín y entonces el banco quiebra, ¿vale? Ese problema del dinero, de dar más dinero del que se tiene, si te lo piden todos de golpe, los fondos de garantía para evitar eso, es un problema bastante complejo, ¿vale? Y hay distintas teorías económicas, algunas que dicen que hay que permitir que exista este efecto multiplicador del dinero y otros que dicen que no, el multiplicador debe ser 1, es decir, que no se debe multiplicar, ¿vale? ¿Cuál es mejor? Pues la verdad es que, como antes os digo, es muy complicado, ¿vale? Pero el efecto claro es la relación créditos-depósitos. Vamos a continuar. ¿Cuál es el mayor riesgo de una política tributaria coercitiva y excesiva frente a la crisis de los países que apenas crecerán menos del 1% anual? Esta pregunta no la entiendo. No sé si te refieres a afuera o adentro. Es decir, si el que es coercitivo son las autoridades internacionales o el propio país. Cuando un país necesita impuestos, necesita dinero, el Estado tiene que poner impuestos.
Ahora bien, si pone demasiados impuestos, ahoga la economía, porque la gente no consume ni invierte, ¿vale? Hay una teoría ahí, que es la curva de la FAR, ¿no?, que hace así, que dice cuál es el óptimo. El problema es que calcular ese óptimo es muy difícil, porque esos son modelos, ¿vale? Pero sí es verdad que si los impuestos están muy bajos va a recaudar muy poco, pero si los impuestos están muy altos va a ahogar a la economía. ¿Cuál es el óptimo de los impuestos? Depende de cada economía. Y ahí hay muchísimos estudios que analizan cada una de las economías cuál es el punto óptimo, ¿no? El crecimiento económico no necesariamente significa riqueza y bienestar para todos. En términos de la política monetaria, ¿cómo se mide el desarrollo económico sostenible para...? Bueno, la política monetaria, no sé si me explico bien, no te dice nada no te dice el crecimiento, lo que hace es estimular la demanda, ¿vale? Hacer que se produzca más. Si se produce más, es mejor para todos, ¿vale? Bueno, no, tienes razón, no para todos. Si se produce más, es mejor. El tema es cómo se reparte esa producción, pero ese es un tema totalmente distinto. Cómo se distribuye la riqueza es un tema de que se produzca más. Si se produce más, mejor, siempre y cuando se distribuya de la manera óptima, ¿vale? Pero la distribución de la riqueza es otra rama de la economía que no es concretamente la macroeconomía, ¿no? Podríamos decir que hay distintas teorías de reparto. ¿Cuál es el óptimo? ¿Que haya el máximo de riqueza o medirlo siempre solo a través de la persona que menos tiene, cuál es su nivel de riqueza? Ahí hay distintas teorías y ahí no me quiero meter. Luis José Escamilla Moreno, ¿cree que es necesario que si el dólar es la moneda de cambio universal debería haber un organismo mundial que controle seriamente su emisión? Bueno, el dólar es la referencia mundial en tanto en cuanto es la economía más potente, y muchas economías lo que hacen es indexarse o coger como divisa el dólar, ¿vale? Que hay alguien mundialmente que esto, pues igual Estados Unidos no quiere tener a alguien, ¿no? El pueblo norteamericano dice, nosotros somos soberanos, nosotros decimos, ¿y por qué va a venir alguien a mandarlo? Lo veo complicado. Pero también es cierto que, y os recomiendo que leáis sobre el tema, el Fondo Monetario Internacional, para evitar este problema, que me parece muy buena tu pregunta, para evitar este problema crea una cosa que se llaman derechos especiales de giro, ¿vale? Y trata que esos derechos especiales de giro, que están conformados como una cesta de distintas divisas, sea la moneda de referencia mundial, ¿vale? Para evitar estos problemas. El Fondo Monetario Internacional ya se está ocupando de crear esa divisa. La gente igual se encuentra más cómodo con el dólar que con esa otra divisa. Pues habría que verlo. Bien, ¿qué tipo de políticas monetarias internas regionales deberían aplicarse para un caso tan crítico como el de Grecia? Y en ese es un tema político que prefiero no contestar, ¿vale? En el caso de Ecuador es especial porque estamos sin moneda propia y manejamos el dólar, ¿veis? Este es uno de los países, como decíamos anteriormente, que ya no es el propio Estados Unidos, sino que el propio país, Ecuador, dice, oye, para evitar temas de política monetaria nuestra, vamos a coger la divisa dólar, ¿eh? Al momento tenemos una deuda externa cerca del 40% del PIB. ¿Se nos viene una crisis real? Pues la verdad es que no lo sé, pero una deuda de un 40% del PIB no es una deuda excesiva. El tema de la deuda es mucho más complejo de lo que pensamos. No solo es el nivel de deuda, hay países con una deuda por encima del 100% que no están teniendo problemas. El problema de la deuda, vamos a imaginarnos una empresa. Yo tengo una empresa que tiene deuda, ¿vale? Esa deuda a mí me cuesta de intereses pagarla un 4%. Pero yo la tengo invertida y le saco un 6%. Por lo tanto, a la deuda que yo estoy pagando un 4%, como le tengo un beneficio del 6%, tengo 2 de beneficio. Si yo tengo mucha deuda, pues no hay problema, porque como si tengo esos 2 de beneficio, estoy ganando dinero, ¿vale? El problema es que yo tengo una deuda que paga un 4% y solo le saco un 3% de beneficio. De modo que estoy perdiendo una unidad de deuda, una unidad de dinero, un 1% de dinero de esa deuda. El volumen es muy importante porque según se incrementa el volumen te suben los costes de financiación, ¿vale? Pero lo más importante es crecer más de lo que se paga para ver la sostenibilidad de la deuda. Ahí también hay teorías apasionantes que os animo a leer. ¿Por qué no se dolarizan todas las economías en LATAM para no tener esas grandes barreras con el cambio, como se ha hecho en Europa? Bien, en Europa se ha adoptado una política monetaria única, pero eso supone que España, Francia o Italia, que es un país soberano, en principio, ¿no? Los españoles, si nos unimos todos y votamos que queremos todos los españoles que nuestra mascota sea un pingüino, pues nuestra mascota es un pingüino, ¿vale? En política monetaria,
hemos hecho una cesión de soberanía. Y aunque todos los españoles votemos una cosa, no se produce. Por eso una cesión de soberanía es algo muy potente y que lleva mucho tiempo y depende de las peculiaridades. Eso por un lado. Por lo tanto, es un tema muy grave que tiene que decidir cada uno de los países. Y por otro lado, para que una unidad monetaria funcione, se tienen que dar unas características muy importantes, ¿vale? Como mucha flexibilidad entre países, que puedan circular los capitales, pueden circular las personas, ¿vale? Que exista una convergencia en cuanto a tipos de interés, en cuanto a inflación, que todos los países tengan un ciclo parecido, porque si un país tiene un ciclo que está subiendo y otro que está bajando, y tú aplicas la política monetaria a favor del ciclo que está subiendo, te estás cargando al país que está abajo, o al revés, ¿vale? Por eso lleva muchísimo tiempo, y la construcción de la política monetaria europea empezó a mitad del siglo pasado con la declaración Schuman, ¿no? Cuando Jean Monnet empezó a hablar de una Europa. Lleva muchísimo tiempo y lleva muchísimo trabajo. La moneda de crecimiento se apalanca con la deuda. ¿Qué riesgos tiene para la estabilidad económica? A ver, en la moneda o crecimiento se apalanca en la deuda. ¿Qué riesgos tiene para la estabilidad económica? Una empresa, como hemos dicho antes, se apalanca, pide un crédito para crecer. Si crece más de lo que pagan intereses, esa deuda le sale bien. Si crece menos, esa deuda le sale mal. La clave es encontrar un factor de crecimiento que lo haga sostenible, un modelo de crecimiento que lo haga sostenible, ¿vale? Y que ese modelo además sea sostenible en el tiempo, que cree riqueza para el país, que no cree desigualdades, porque a lo largo del tiempo esas desigualdades van a generar turbulencias internas y descrecimiento, ¿vale? Es muy importante y hay muchísimos factores de los que depende. Lo importante es crecer, que sea un crecimiento sostenible y que se crezca más de lo que se paga en intereses. Fluctúa diario en relación. ¿Qué dice nuestra economía de este hecho? ¿Qué le parece la escuela austríaca? La escuela austríaca es una de las escuelas de las que hemos estado hablando anteriormente, una de las escuelas que se centran mucho en la oferta. Dicen que las políticas de demanda hay que tener mucho cuidado con ellas porque son peligrosas, hablan del multiplicador monetario. Es una escuela que ahora está muy de moda por toda la crisis que se ha generado de las políticas monetarias, ¿vale? Pero y que hay economistas muy buenos que están en esta escuela. Lo importante es entender qué es lo que dice la escuela, y si os digo la verdad, es una escuela que tiene una corriente de pensamiento muy potente, que tiene muchas cosas buenas, que como todo modelo no siempre se ajusta a toda la realidad, es decir, en un modelo matemático es imposible coger toda la realidad, y puede haber en casos donde tenga más sentido y en otros que tenga menos sentido, ¿vale? Diferencias entre el QE de la FED y el litro del BCE. Bueno, esto nos llevaría, eso si queréis se lo proponemos al Instituto Europeo de Posgrado, porque eso nos llevaría para otra charla. La FED tiene un doble objetivo, que es crecimiento e inflación, y el Banco Central Europeo tiene un único objetivo, que es la inflación, ¿vale? Y de ahí parten todas las medidas, cada uno busca cosas distintas y tiene herramientas distintas. Hay mucho, en Estados Unidos los factores se mueven muy rápidamente, mientras que en Europa se mueven más despacio. Por lo tanto, es que hablamos de economías totalmente distintas, de autoridades monetarias con objetivos totalmente distintos, por lo tanto, las medidas que se han aplicado han sido distintas. Y de hecho, en el QE ha habido 3 QEs que son totalmente distintos, ¿vale? Esto daría para otra charla entera. ¿Cuál es tu opinión con lo que hace el Banco Central de Venezuela y su impacto en la hiperinflación? Bueno, la hiperinflación es un problema porque quiere decir que los precios crecen muchísimo y eso genera inestabilidad y pobreza. Vale, aquí no quiero tocar temas políticos, pero muchos problemas de hiperinflación en la historia, y ha sucedido durante todo este siglo, se generan porque el Banco Central monetiza la deuda, es decir, el Banco Central compra la deuda del gobierno, ¿vale? Y mete dinero en el sistema. Como mete mucho dinero, los precios suben. Si al final tienes 10 melones y hay 100 pesetas, cada melón valdrá 10 pesetas. Si tienes 10 melones y hay 1.000.000 de pesetas, ¿vale? Cada melón valdrá 100.000 pesetas. Y eso te genera hiperinflaciones, ¿vale? Con lo que hace el Banco Central de Venezuela y su impacto en la hiperinflación. Por lo tanto, las hiperinflaciones generalmente tienen un origen en monetización de la deuda. El problema es que no es nada fácil el salir de esos problemas y te generan mucha pobreza, te generan el problema de las hiperinflaciones, los precios suben más que los salarios y la gente pierde capacidad adquisitiva. Es bastante complicado cuando te metes en una espiral hiperinflacionista al salir de ella, ¿vale? Se dice que Singapur es uno de los países más endeudados del mundo, incluso más que Grecia. ¿Cómo se explica su calidad de vida?
Bueno, creo que ya hemos respondido a este tema. La deuda no depende, ¿vale? La deuda no siempre es mala. Si eres capaz de crecer más de lo que pagas, la deuda te puede beneficiar. Ahora bien, normalmente cuando vas acumulando deudas, te suben los costes de financiación y ahí hay un punto de inflación. ¿Vale? Bueno, vamos a despedirnos ya. Nos hemos alargado un poquito, disculpadme. Espero que os haya sido útil este rato que hemos estado juntos. Dar las gracias al Instituto Europeo de Posgrado por habernos permitido estar juntos y daros las gracias a todos por haber aguantado este rollo. Un saludo y muchas gracias.